Hola, en este vídeo vamos a ver los componentes de la sangre. Nuestro objetivo de aprendizaje es que podáis descubrir cuáles son los componentes fundamentales de la sangre. La sangre es un tejido conectivo muy especial porque se encuentra en fase fluida. El origen de este tejido es del mesodermo. La sangre baña todas las células, todos los tejidos, hasta más allá de 200 micras, ¿vale? Y por consiguiente tiene un contacto muy íntimo con el líquido extracelular. De hecho, la composición de la sangre y del líquido extracelular es muy parecida. La gran diferencia existe en la concentración de proteínas. De forma que la sangre, al bañar ese espacio intersticial, va a mantener la homeostasia del mismo. Como hemos dicho, es un tejido conectivo en fase fluida, ¿vale? En el cual vamos a tener células que se encuentran suspendidas en una matriz coloidal. Una matriz coloidal significa que hay muchas proteínas también en suspensión que no se disuelven, sino que están formando ese coloide, y junto con las proteínas vamos a tener también las células. La sangre aproximadamente son entre 5 y 6 litros en el hombre y entre 4 y 5 litros en la mujer, lo que corresponde aproximadamente a un 7% de su peso corporal. Bien, la sangre es un fluido más viscoso que el agua. Si eliminamos los componentes celulares de la sangre, esa viscosidad que se obtiene al pensar en el coloide solamente de la suspensión de proteínas hace que la densidad del plasma o del suero sea aproximadamente el doble de la del agua. Pero los componentes de la sangre que más participan en la viscosidad de la misma son las células y en concreto principalmente los eritrocitos. De forma que en el rango fisiológico de hematocrito, que es la cantidad de eritrocitos que tenemos en la sangre, este rango está entre 40 y 50. En ese rango, como os he dicho, la densidad de la sangre está entre 3 y 4 veces la densidad del agua. Si aumenta el hematocrito, o sea, aumenta el número de glóbulos rojos, va a aumentar también la densidad de la sangre. Además también, si este hematocrito disminuye, porque tenemos algún tipo de anemia, y el número de eritrocitos o de hematíes baja por debajo del rango de la normalidad, que aproximadamente es 42, vamos a tener también una sangre ligeramente menos viscosa. Además también el pH de la sangre está ligeramente por encima de 7, es aproximadamente 7,4, por lo que decimos que es ligeramente alcalino. Bien, vamos a ver ahora los dos componentes principales de la sangre. Por un lado el componente líquido, que lo denominamos plasma, y luego veremos el componente celular. Pues bien, este componente líquido es el plasma. Si al plasma le quitamos los factores que contribuyen a la coagulación de la sangre, obtenemos lo que denominamos el suero. Luego el suero y el plasma es lo mismo, a diferencia que el suero no tiene las proteínas que participan en la coagulación. En el plasma vamos a encontrar en la mayor medida agua. Aproximadamente un 90% del plasma va a ser agua. Pero además también vamos a tener en esa suspensión en el coloide, vamos a tener otros componentes. El componente mayoritario son las proteínas, cuya concentración la tenemos entre el 7 y el 10% de ese volumen del plasma. Además también hay iones y otros metabolitos. Los metabolitos que encontramos con mayor concentración serían el azúcar y la urea. La urea sería un producto de desecho del metabolismo de las proteínas. Bien, podemos centrifugar la sangre, ¿vale? Y al centrifugar la sangre vamos a hacer que el componente celular que pesa más sedimente en el fondo, ¿vale? Y si calculamos la altura y luego la extrapolamos sobre 100, aproximadamente el plasma ocupa
entre el 50 y el 50% del volumen de la sangre. El resto, un 45%, va a corresponder a lo que ha sedimentado, o sea, las células. El plasma es un líquido ligeramente amarillento y también translúcido. Dentro de los componentes celulares tenemos el que está en mayor proporción o en mayor número, que son los glóbulos rojos o también denominados eritrocitos o hematíes. Estos eritrocitos están en el número de aproximadamente 5 millones de células por microlitro de sangre y corresponden, como hemos comentado, entre el 42 y el 45% del volumen total de la sangre. Los eritrocitos son las células que están encargadas del transporte del oxígeno y también de transformar este anhídrido carbónico para poderlo transportar de forma eficiente y que sea expulsado en la respiración. Otro de los componentes celulares, que aproximadamente es el 3 o el 4% del volumen de la sangre, son los leucocitos o las células blancas de la sangre. En número están entre 5.000 y 10.000 células por microlitro. Los leucocitos no son una población homogénea de células, sino que son un conjunto heterogéneo de distintos tipos celulares, donde vamos a encontrar, por un lado, linfocitos, por otro lado, monocitos y también células granuladas como pueden ser los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Hay otro componente celular que estrictamente no son células, sino que son fragmentos celulares, que son las plaquetas o también denominadas trombocitos. Bien, estas plaquetas ocupan un volumen muy discreto que es inferior al 0,1% del volumen de la sangre. Su número oscila entre las 250.000 plaquetas o 300.000. Los eritrocitos son unas células muy particulares porque son discos bicóncavos en los cuales no observamos núcleo. Son células anucleadas. Por ejemplo, en aves sí que tienen núcleo estos eritrocitos. Bien, en conclusión, la sangre es un coloide compuesto por el plasma y células en suspensión. El plasma ocupa aproximadamente un 55% del volumen de la sangre y los eritrocitos son el componente celular más representado, aproximadamente siendo el 45% de ese volumen de la sangre. Los leucocitos tienen un papel de defensa inmunitario y aproximadamente son 7.000 células por microlitro. Y ya para terminar, las plaquetas, que ocupan un volumen muy pequeño, menor del 0,1%, participan en la coagulación de la sangre. Esto es todo.